el objetivo de la clase de hoy es, por un lado, discutir, definir qué es el proceso de globalización. En segundo lugar, tratar de entender el proceso de globalización y el impacto que tiene la globalización dentro de la estructura económica. También pensar el impacto que trae la globalización sobre los diferentes estados nacionales, para culminar, por último, con el impacto, con las transformaciones, con la fragmentación que introduce concretamente el proceso de globalización en el mundo laboral, ¿sí? Mundo laboral que, digamos, pensemos, es el mundo laboral en el cual nosotros nos vamos a insertar como profesionales, el mundo laboral actual. No estamos hablando de algo que sucedió, si bien es algo que se inicia hace 50 años o hace 40 años, es algo que tiene consecuencias no solamente duraderas, sino también que tiene consecuencias hasta nuestros días. Eso significa que cuando hablemos del mercado laboral o del proceso de trabajo en el contexto de la globalización, vamos a estar hablando fundamentalmente del proceso de trabajo actual, del mercado laboral actual, que son, de alguna u otra manera, ¿no?, las consecuencias, o podríamos decir, las transformaciones que de alguna u otra forma se comenzaron a desarrollar en el contexto fundamentalmente del mundo global. Acá está. Ahora bien, vamos entonces a comenzar con un poco como les prometía o como les señalaba anteriormente, con el fenómeno, lo que podríamos nosotros denominar como una clase que remite a la pregunta por los orígenes de la globalización, ¿sí? Este término que fue un término bastante discutido dentro de las ciencias sociales y que más o menos entre los años 80 y los años 90 se terminó como convirtiendo en la gran vedette de las ciencias sociales. En primer lugar, una de las primeras preguntas que estructuran de alguna manera el texto de Gors, ¿sí?, es la pregunta sobre los orígenes de la globalización. ¿Y por qué decimos de los orígenes de la globalización? Bueno, porque en general, históricamente se ha asociado el origen de la globalización a diferentes factores. Esto es, se trató de pensar la globalización fundamentalmente como un fenómeno exclusivamente económico, se intentó pensar, por ejemplo, la globalización como un fenómeno tecnológico. Es obvio que la globalización tiene que ver con fenómenos económicos y con fenómenos tecnológicos, pero la pregunta ¿es el principal determinante? O mejor dicho, ¿es el primer determinante? La globalización surgió concretamente por el desarrollo de las nuevas tecnologías de información o comunicación. Bueno, es una pregunta válida para hacerse. Pero lo interesante que va a sugerir en este contexto Gors es que los orígenes de la globalización no hay que tratar de buscar las causas ni en la revolución informática, ni tampoco en la búsqueda de nuevas salidas comerciales. Es decir, por un lado, la explicación tecnológica y la explicación económica no serían del todo efectivas para tratar de entender por qué se ha generado el proceso de globalización. Porque para Gors, y en este sentido trata de fundamentarlo históricamente, al principio la denominada globalización no fue más que una respuesta política a la denominada crisis de gobernabilidad, ¿sí? Fíjense ustedes que en este caso esta tesis se puede discutir, la podemos de alguna manera matizar, podemos decir, bueno, ¿hasta qué punto tiene razón concretamente Gors? Bueno, diferentes cuestiones. Pero lo importante es que Gors trata de centrar la principal dimensión del análisis vinculada con el proceso de globalización, tratando de entender que la globalización es básicamente un proceso político. Y cuando uno dice un proceso político, tiene que ver fundamentalmente con las relaciones de poder, ¿sí? La política remite directamente a las relaciones de poder. Por eso es tan importante la cita que utiliza Gors para introducir la problemática de la crisis de gobernabilidad. De alguna manera, el capitalismo, dice Gors, utilizando una cita de un pensador norteamericano llamado Lester Thurow, ¿sí?, de alguna manera el capitalismo le declara la guerra a la clase obrera y le termina ganando. Y en ese sentido, la globalización debería enmarcarse dentro de esa política o dentro de la lucha de clases. Eso es lo que está tratando de pensar concretamente Gors. Es decir, debemos tratar de entender que la globalización, si bien luego va a nutrirse de la revolución informática y después también va a ser esencial la búsqueda de nuevas salidas comerciales,
en principio fue una respuesta esencialmente política a la denominada crisis de gobernabilidad. Y la pregunta es, ¿y qué es concretamente la crisis de gobernabilidad? ¿Qué sería específicamente una crisis de gobernabilidad? Bueno, recuerdan que ustedes, cuando nosotros hablamos de la gobernabilidad es la capacidad para establecer determinado tipo de políticas y que esas políticas sean de alguna u otra manera acatadas. ¿Qué significa entonces? Que la globalización parece ser una respuesta de naturaleza política ante un problema asociado a la gobernabilidad, ante un problema de que diferentes sociedades, pongamos por caso las principales sociedades del primer mundo, ¿sí?, comenzaron a volverse de alguna u otra manera ingobernables. ¿Y por qué ingobernables? Bueno, fundamentalmente por el aumento o por el ascenso de los movimientos de izquierda y fundamentalmente por los movimientos de clase trabajadora, que empezaron a disputarle fundamentalmente no solamente la hegemonía, sino también los criterios de representación a la política burguesa. ¿Qué quiero decir con esto concretamente? Que la globalización es un intento, de alguna forma, de disciplinar, un poco como vimos nosotros en el contexto del análisis de la Argentina, podríamos decir, una estrategia para disciplinar a los sectores populares, ¿sí? Una estrategia para disciplinar a la clase trabajadora. En este sentido es que Gors utiliza el término de una respuesta esencialmente política a la denominada crisis de gobernabilidad. ¿Y por qué decimos a la crisis de gobernabilidad? Porque pensemos, ¿qué se estaba de alguna manera gestando allá por los años 60, finales de los años 60, comienzo de los años 70? Pensemos también las manifestaciones a favor de la paz en los Estados Unidos, pensemos en el año 68, en el Mayo francés. Hay claramente una suerte de espíritu de revuelta que se empieza a propagar a escala internacional y por lo tanto parece ser que en ese contexto, ¿sí?, la gobernabilidad es lo que empieza de alguna manera a entrar en crisis. La globalización entonces va a ser una estrategia política ¿para qué? Para disciplinar fundamentalmente esos sectores, para, en principio, modificar las relaciones de fuerza y en algún sentido dar cuenta de la necesidad que va a tener a partir de ese momento el capital para modificar no solo las relaciones de fuerza, sino también gran parte de la estructura económica y de las relaciones políticas en los diferentes países, ¿sí? Ahora bien, tratando de entender qué es esto de la crisis de gobernabilidad, Gors introduce, creo yo, una interpretación muy adecuada en este sentido, es que esa crisis de gobernabilidad no tenía que ver con que de un día para otro los sectores populares de los diferentes países del mundo se volvieron más organizados o con demandas quizás menos factibles de ser procesadas por los canales institucionales, sino que esa crisis de gobernabilidad tiene que ver no con un aumento espontáneo de la rebeldía, sino con el agotamiento de un determinado modelo. Gors señala concretamente que estamos en presencia de una crisis de un modelo que quizás reguló y estructuró fundamentalmente la sociedad y el Estado durante gran parte del siglo XX, que es lo que nosotros podríamos denominar el compromiso fordista. Es decir, la crisis de gobernabilidad no surge espontáneamente, sino que la crisis de gobernabilidad no es más que el resultado, no es más que la expresión del agotamiento del modelo fordista. ¿Y en qué sentido hablamos del agotamiento del modelo fordista? Bueno, todo un modo de acumulación que había estructurado fundamentalmente las relaciones económicas y las relaciones sociales durante gran parte del siglo XX va a entrar en crisis. Y en ese sentido, vamos a ver que la crisis, el agotamiento del compromiso fordista, es lo que conduce concretamente al problema de la gobernabilidad. Un poco para aclarar y hacer alguna explicación un poco más detallada de qué es el fordismo, vamos a decir concretamente que el fordismo es o fue un modo de acumulación o un modelo de acumulación y un modelo de regulación. ¿Qué significa esto? Por un lado, cuando hablamos del fordismo estamos hablando de una estrategia empresarial que llevó al interior de las diferentes empresas
a dividir el proceso de trabajo y al incorporar determinados mecanismos tecnológicos, como por ejemplo la línea de montaje, ¿sí? No sé si ustedes ven, si se ve claramente en este sentido, esta línea de montaje que acá aparece en el contexto de una fábrica fordista, ¿sí? Para los que no vean y no alcancen a ver la fotografía, lo que encontramos ahí es una enorme instalación industrial, ¿sí? Donde, si mal no veo en este sentido, se están fabricando aviones de guerra, ¿sí? Típico modelo de producción fordista. ¿Qué fue concretamente el fordismo? Bueno, el fordismo fue una decisión que va a tomar en primer lugar Henry Ford allá por el año 1914 para tratar de aumentar la intensidad de la producción y la productividad del trabajo mediante una innovación técnica, que es la denominada cadena de producción, la línea de montaje. No sé si se nota claramente, pero cada, uno de cada una de estas carcasas o estos chasis de los aviones, ¿sí? Están puestos sobre como una suerte de vagón, ¿sí? Que se mueve fundamentalmente sobre rieles. ¿Cuál era la idea concretamente de Ford con respecto a la incorporación de la línea de montaje? Que ya el trabajador no tuviera un control estricto del propio proceso laboral. ¿Y qué significa que no tuviera un control estricto del proceso laboral? Que el tiempo de trabajo que cada trabajador debía dedicarle a la operación sobre una determinada manufactura fuera un tiempo de trabajo más o menos establecido y que la empresa tuviera la posibilidad ¿para qué? Para poner en movimiento la línea de montaje y que la producción se desplazara de una estación de trabajo a otra estación de trabajo. ¿Qué lograba concretamente Ford con la incorporación de la línea de montaje? Bueno, ahorraba no solamente una enorme cantidad de tiempo en el desplazamiento de las diferentes piezas al interior del proceso productivo, sino también le quitaba a los trabajadores el poder necesario ¿para qué? Para disponer el tiempo de trabajo al interior de la fábrica. De esta manera, al incorporar la línea de montaje, Ford lo que hizo concretamente fue inaugurar una etapa absolutamente moderna en la producción industrial de mercancías que se va a conocer con el nombre de la producción en serie. ¿Por qué la producción en serie? Porque a partir de esto se van a poder producir en serie diferentes tipos de productos. Pongamos por caso, en este sentido, uno lo que puede observar en la imagen es que la producción, básicamente en la economía de guerra, la producción en este caso de aviones o de avionetas, está dado fundamentalmente por la cadena de montaje. Y esa cadena de montaje, de ensamblaje, esa línea de producción, permite fundamentalmente la producción en serie de módulos, podríamos decir, o de productos que tengan el mismo tipo de piezas o de componentes y por lo tanto aumentar la productividad del trabajo de forma excepcional. ¿Qué consecuencias trajo específicamente el Fordismo? Un poco para introducir la otra dinámica del Fordismo. Que evidentemente con la incorporación de la línea de montaje, esto generó que la jornada laboral para los propios trabajadores se volviera absolutamente extenuante, porque los tiempos muertos que todavía persistían en el periodo previo al Fordismo eran también momentos donde el trabajador podría de alguna u otra manera, ¿sí? Podría de alguna u otra manera descansar, hablar con sus compañeros, etc. En este sentido, entonces, cuando nosotros hablamos concretamente del Fordismo y de los tiempos muertos, lo que se observa específicamente en esta situación es que el trabajador sufre desde el punto de vista laboral, bueno, el ritmo de la propia línea de montaje, que evidentemente reduce considerablemente los tiempos muertos y vuelve a la jornada laboral mucho más extenuante que antes. Por eso, cuando hablamos nosotros del Fordismo, decimos, no fue solamente un modelo de acumulación basado en la producción en serie, sino también está la otra medida que toma Ford y que va a ser central para garantizar la lógica del compromiso fordista. ¿Cuál es la otra medida? La campaña del $5 Day, es decir, la campaña de los $5 al día. ¿Por qué los $5 al día? Porque Ford se da cuenta que si él tiene que competir con otras industrias que todavía no han implementado la línea de montaje, gran parte de los trabajadores, si van a recibir el mismo salario,
van a preferir siempre trabajar en fábricas, en empresas, donde tengan, podríamos decir, mayor libertad laboral y donde el proceso de trabajo no sea tan agotador. Entonces, como los niveles de ausentismo y la tasa de rotación laboral era tan elevada en la propia fábrica fordista, Ford lanza la campaña ya a partir del año 1918, donde de alguna manera va a plantear que cada trabajador que se quede para producir en las condiciones fordistas va a recibir $5 al día. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver estos $5 al día? Bueno, piensen que el salario promedio en los Estados Unidos durante el año 1917 y 1918 va a ser aproximadamente de $2 en promedio. Ford está ofreciendo más del doble de lo que los trabajadores podrían llegar a ganar en cualquier otro tipo de empresa industrial. ¿Qué quiero decir entonces con esto? El compromiso fordista no es solamente un compromiso que se basa en la incorporación, en la búsqueda de la productividad por parte de las empresas. Es también un modelo de gestionar la fuerza de trabajo. Es una forma en la cual el empresario de alguna manera compensa de forma monetaria, de forma material, por medio del salario, el incremento en la productividad. ¿Qué significa concretamente esto? Cuando decimos nosotros el compromiso fordista, estamos yendo mucho más allá de la incorporación de la línea de montaje. Estamos diciendo, la línea de montaje es un aspecto importante, la producción en serie es un aspecto importante, pero no hubiese sido absolutamente nada la producción en serie y la línea de producción fordista si no fuera acompañada de no haber sido acompañada por esta política en la gestión de la fuerza de trabajo. ¿Qué significa esta política en la gestión de la fuerza de trabajo? Crear un modo de regulación social que integrara al trabajador fundamentalmente no como un costo, o únicamente no como un costo, sino también como un componente fundamental de la demanda. Por eso, para entender el compromiso fordista, hay que entender la articulación entre la producción en serie y el consumo masivo. Es decir, para la fábrica fordista es esencial que los trabajadores no solamente estén comprometidos con su trabajo, sino que sean o que tengan capacidad de compra en el mercado. Porque la única forma de absorber toda esa producción en serie que se está gestando en las fábricas fordistas es teniendo a un trabajador que sea de alguna manera sólido en términos de presupuestos y que pueda motorizar y movilizar la demanda de mercancías de consumo. Entonces, cuando hablamos nosotros del compromiso fordista, estamos viendo, en principio, ¿qué cosa? Bueno, un modelo de relación social. ¿El fordismo qué es concretamente? Es eso, es una relación entre los trabajadores y entre los trabajadores y los empresarios, en donde los empresarios están dispuestos a ceder parte, podríamos decir, de los beneficios asociados con la productividad del trabajo con sus trabajadores. Y por lo tanto, ¿qué tipo de actividades favorecen fundamentalmente las prácticas fordistas? Bueno, la negociación colectiva del salario, el empleo de por vida, el salario formal. Piensen ustedes que en el mismo momento donde se crea la campaña del $5 Day, se establecen, por ejemplo, en los Estados Unidos las 8 horas, la jornada de 8 horas, es decir, lo que nosotros hoy en día entendemos de jornada de 8 horas, que fue una de las principales demandas del movimiento obrero durante gran parte del siglo XIX, fueron cumplidas esas demandas, fueron realizadas esas demandas fundamentalmente a partir del triunfo del fordismo como modo de regulación, ¿sí? Esta idea que nosotros decimos, bueno, ¿cuánto vas a trabajar? Una jornada laboral de 8 horas nos parece normal las 8 horas de trabajo. Bueno, piensen ustedes que en el siglo XIX las jornadas laborales eran de 12 horas, de 14 horas, de 16 horas, es decir, eran prácticamente, digamos, todo el día solar, ¿sí? Ahora, la particularidad que presenta concretamente el fenómeno del fordismo en ese sentido es que introduce
bueno, la dinámica de una nueva regulación en términos de trabajo, ¿sí? Ahora bien, esa relación es la que entra en crisis en los años 60. ¿Y por qué entra en crisis en los años 60? Bueno, hay mucho para explicar acá. Solamente podríamos decir que entra en crisis por varias razones. Entre ellas, fundamentalmente, porque ya a partir de los años 60, la lógica del Fordismo deja de producir resultados tan directos, la productividad se empieza a estancar, y entonces cuando la productividad se empieza a estancar, en definitiva, la posibilidad de monetizar el compromiso con respecto al trabajo fordista se volvió cada vez más difícil. Es decir, no es lo mismo aceptar un trabajo extenuante, un trabajo agotador, un trabajo embrutecedor, cuando se nos ofrece una masa monetaria importante, mientras que es muy diferente cuando la productividad del trabajo se estanca y por lo tanto tenemos que seguir trabajando en ese mismo empleo embrutecedor, aburrido, agotador, desgastante, y por lo tanto los beneficios económicos no llegan. En ese contexto, entonces, los años 60 marcan un viraje, marcan una diferencia entre lo que podríamos nosotros denominar, bueno, los primeros síntomas de agotamiento del Fordismo y el inicio de lo que podríamos denominar como la crisis de gobernabilidad. Por eso, cuando nosotros hablamos concretamente del agotamiento del compromiso fordista, deberíamos decir, bueno, pero ¿qué es lo que el compromiso fordista o el agotamiento del compromiso fordista pone de manifiesto? Y Gors utiliza dos cuestiones que me parece que son interesantes a la hora de tener en cuenta el origen de la globalización. Por un lado, los límites de la estrategia de integración económica de la clase trabajadora con el capitalismo empiezan de alguna manera a resquebrajarse. ¿Cuáles fueron, en ese sentido, los mecanismos de integración económica de la clase trabajadora al capitalismo? Bueno, la integración económica venía por el lado del consumo, ¿sí? Y venía por el lado concretamente del bienestar material. Es como si un determinado nivel de bienestar material, la clase trabajadora empieza como a plantear demandas que eran prácticamente inconducentes dentro del compromiso fordista. Por ejemplo, la demanda de más tiempo libre, la demanda quizás de un trato más humanitario fundamentalmente en el mundo laboral, elementos que el fordismo, que podríamos decir, no estaba demasiado preparado para cumplir. O lo mismo, productos que fueran diferentes, un consumo, podríamos decir, más responsable. Todas esas cuestiones, evidentemente, el compromiso fordista no podía dar cuenta. Y en segundo lugar, es que el problema que de alguna manera puso en evidencia el agotamiento del modelo fordista es que el Estado, como ordenador visible de las relaciones económicas, terminaba volviéndose demasiado visible. Y eso hacía concretamente que, al ser demasiado visible, fuera fácilmente cuestionable. Como el Estado concretamente era quien intervenía en la asignación de recursos, en la redistribución fundamentalmente del producto, en la negociación colectiva entre los trabajadores y los empresarios, era un blanco demasiado visible para asignarle una determinada cantidad de responsabilidades que terminaron haciendo fundamentalmente al Estado, ¿sí?, como el protagonista de todos los conflictos. Por eso, en este sentido, uno lo que podría señalar es que el agotamiento del compromiso fordista va a llevar consigo o va a traer consigo, ¿sí?, el fin de lo que nosotros habíamos denominado las economías planificadas basadas en el denominado consenso keynesiano, ¿sí? Es decir, dada la visibilidad que adquiere concretamente el Estado en la regulación de las relaciones sociales, va a terminar viendo, o mejor dicho, va a terminar siendo una suerte de instrumento demasiado visible que va a terminar siendo cuestionado fundamentalmente por todos los sectores sociales, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder concretamente? ¿Por qué decimos que la globalización no es más que una estrategia política? Porque la respuesta que va a dar fundamentalmente el capital ante la crisis de gobernabilidad, ante el agotamiento del compromiso fordista, es la desregulación del mercado laboral,
¿sí? ¿Qué significa la desregulación del mercado laboral? Bueno, significa liberar el mercado de trabajo de las diferentes rigideces que se habían establecido en los 50 años anteriores. ¿Quiénes son o cuáles son esas rigideces? Leyes sociales, representación gremial, negociación colectiva, es decir, la respuesta del capital para disciplinar fundamentalmente a la clase trabajadora es crear un mercado laboral absolutamente desregulado. Es decir, crear una suerte de mercado laboral donde los viejos privilegios de la era fordista pasen a ser fundamentalmente privilegios muy marginales o de alguna u otra manera, ¿no? Modelos de gestión de la fuerza laboral que han caído o que van a caer progresivamente en desuso. Por ende, la crisis de gobernabilidad que se empieza a producir en las sociedades occidentales a partir de los años 60 arrastra consigo la crisis del estado keynesiano de bienestar. Es decir, habría que pensar la globalización como una estrategia del capital. ¿Para qué? Para resolver la crisis de gobernabilidad. ¿Y cómo va a resolver el capital la crisis de gobernabilidad? Situación que la va a resolver, hasta podríamos decir, una década más adelante, por medio de la desregulación del mercado de trabajo, ¿sí? La desregulación del mercado laboral. Ahora bien, cuando decimos nosotros que la globalización comienza como una estrategia del capital para resolver la crisis de gobernabilidad, y tomamos como referencia en ese sentido la interpretación de Gors, decimos, es cierto, comienza como eso, pero no es únicamente eso, ¿sí? Si bien es una respuesta política del capital para modificar la relación de fuerzas, para establecer nuevos parámetros en relación a la lucha de clases, podríamos señalar también concretamente que, de alguna forma, la globalización representa también una búsqueda del capital de nuevas salidas comerciales, es decir, enfrentarse a una situación muy paradigmática que tiene que ver con el agotamiento de la rentabilidad. Por ende, habría que tomar la globalización como una estrategia más bien compleja, que va o que se dirime en dos niveles simultáneamente. Por un lado, en el plano de la gobernabilidad, tratando de desregular el mercado laboral, pero también en el plano económico, con la búsqueda de nuevas salidas comerciales o nuevas estrategias de acumulación. Por eso, Gors plantea esta idea de que la globalización no solamente exige la desregulación del mercado laboral, sino también la resolución de una crisis de competitividad. ¿Por qué una crisis de competitividad? ¿Qué es lo que aparece concretamente en ese periodo? Es que las principales empresas, fundamentalmente las empresas norteamericanas, asociadas con la producción metalmecánica, esto es, con la producción, con la industria pesada, empiezan a presentar niveles de rentabilidad muy bajos, ¿sí? ¿Qué significa que empiezan a presentar niveles de rentabilidad muy bajos? Bueno, al ser como el sector más dinámico de la economía, por ser quienes introducen quizás las últimas innovaciones técnicas y fundamentalmente vinculadas en este caso con, bueno, con una determinada cantidad de, podríamos decir, de avances tecnológicos a nivel general, evidentemente se hace necesario que el capital se despegue en primer lugar del Estado y por lo tanto comience a tomar una estrategia diferente. Esa estrategia diferente es una búsqueda de salidas comerciales. Y en ese sentido, las salidas comerciales que va a encontrar el capital, aclaro, cuando digo el capital estoy diciendo las empresas, ¿sí? Cuando digo el capital estoy diciendo, podríamos decir, los empresarios, ¿sí? Dado que las empresas son conducidas fundamentalmente por empresarios. Cuando digo las empresas estoy diciendo no las pequeñas empresas, sino las grandes corporaciones. Estoy pensando en, no sé, la General Motors, estoy pensando en Ford, estoy pensando en las grandes empresas automotrices, estoy pensando en las empresas industriales más importantes del mundo. Bueno, y en ese contexto, la búsqueda de nuevas salidas comerciales, la búsqueda de competitividad, ha llevado a las empresas a tomar diferentes estrategias. Vamos a ver que estas estrategias
van a ir variando desde los años 60 en adelante, ¿sí? Y por lo tanto, evidentemente dando el panorama definitivo al fenómeno de la llamada globalización. En primer lugar, cuando nosotros decimos, bueno, ¿y cómo se va a buscar estas nuevas salidas comerciales? La primera forma, previa a la globalización, de búsqueda de nuevas salidas comerciales, es lo que nosotros llamamos la multinacionalización de la economía. Van a ver ustedes, posteriormente, ¿no?, en un texto del titular de cátedra, Luis Messinger, cómo Messinger analiza fundamentalmente la estrategia que tuvo fundamentalmente el capital norteamericano en un primer momento de multinacionalización. ¿Qué sería esta estrategia de multinacionalización? Bueno, una vez que las empresas industriales agotaron el mercado interno de los diferentes países donde producen, esto es, llegaron a una situación de saturación de los mercados internos. En un momento, Gors dice, era tal la saturación que ninguna empresa estaba dispuesta a aumentar, ¿sí?, la inversión en capital, porque esa inversión de capital no iba a ser redituable desde el punto de vista económico. A tal punto se había llegado a la saturación del mercado que en definitiva las empresas decidieron moverse, desplazarse a otras partes del mundo y crearse, de alguna manera, podríamos decir, o transformarse en empresas multinacionales. ¿Qué sería una empresa multinacional? Bueno, una empresa multinacional es una empresa que opera en diferentes naciones, que sigue teniendo una casa matriz, que es la que recibe los dividendos y las regalías, fundamentalmente de la producción en otras partes del mundo. Y concretamente, en el caso de las empresas multinacionales, son aquellas empresas que lo que buscan fundamentalmente en la conquista de nuevos mercados es absorber la demanda interna, es decir, es crecer, seguir creciendo sobre la base de una expansión que tiende a consolidarse o tiende fundamentalmente a absorber el mercado interno de esos países respectivos. Pongo un ejemplo para no decirlo tan claro. Uno podría señalar de alguna forma que ese proceso de multinacionalización, por ejemplo en el caso argentino, se va a producir a partir del año 1958 con la ley de las inversiones extranjeras, que va a ser de alguna manera promovida por Frondizi, y que va a ayudar a qué cosa? A que en la Argentina se instalen empresas multinacionales. ¿En dónde se van a instalar las empresas multinacionales? Fundamentalmente en aquel sector, ¿sí?, que lidera el proceso de acumulación, que es la industria metalmecánica y fundamentalmente la industria automotriz. No por casualidad llega a la Argentina Ford, no por casualidad aparece General Motors, no por casualidad aparece Renault, Peugeot, etc. ¿Qué son básicamente estas empresas? Empresas extranjeras que vienen a producir a la Argentina. Pero ¿cuál es el objetivo de estas empresas? ¿Por qué vienen a la Argentina? Porque lo atractivo de la Argentina es que pueden absorber un mercado interno en crecimiento y pueden de alguna manera expandirse sobre la base de captar, podríamos decir, una demanda interna que no estaba siendo satisfecha. De esta forma, entonces, el fenómeno de la multinacionalización es contemporáneo, quizás, a la expansión del Fordismo como modelo de acumulación. ¿Cuál sería, entonces, la diferencia con respecto a lo que se va a empezar a producir de lleno a partir de los años 80, concretamente? Que lo que empieza a darse en el contexto de los años 70 y 80 es el fenómeno de la transnacionalización de la economía. Es decir, no estamos hablando de la aparición de una empresa multinacional. Las multinacionales son previas fundamentalmente al periodo de los años 70, sino que estamos hablando de la transnacionalización. ¿Y qué sería, en este caso, el fenómeno de aparición de las empresas transnacionales? Bueno, la empresa transnacional es una empresa que ya no depende fundamentalmente de un país. En definitiva, si bien tienen nacionalidad, su nacionalidad solamente es o se define en términos formales.
porque desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista material, son empresas que ya carecen de nacionalidad, no están identificadas como las viejas empresas multinacionales como Coca-Cola, como Ford, como General Motors, etcétera, no están identificadas con un país. Las empresas transnacionales son, podríamos decir, o tienen residencia nacional únicamente desde el punto de vista formal. ¿Por qué? Porque sus, podríamos decir, propietarios pertenecen, digamos, porque cotizan en bolsa y sus propietarios están repartidos en diferentes partes del mundo, porque además comienzan a producir y comienzan de alguna manera a globalizar las diferentes cadenas de valor, después vamos a ver concretamente qué significa esto, y por ende, porque su crecimiento económico va a depender del crecimiento en términos de exportaciones. ¿Qué significa esto? Es decir, mientras las empresas multinacionales producen para el mercado interno y se benefician, por ejemplo, de condiciones favorables vinculadas al salario, porque los trabajadores son de alguna manera la otra cara de la demanda, ¿sí? Aparecen en la oferta, pero también aparecen en la demanda. En el caso de la empresa transnacional, vamos a ver que la empresa transnacional produce en diferentes partes del mundo, pero vende en el mercado mundial. Y eso entonces hace posible la separación entre las denominadas condiciones de costos y las llamadas condiciones de demanda, ¿sí? Y por último, uno lo que podría decir que estas salidas comerciales, ¿sí?, que empiezan a darse a partir de los años 70, van a desembocar concretamente en el fenómeno de la extraterritorialización, ¿sí? O lo que podríamos nosotros decir la desterritorialización del capital, como llama Gors a este proceso, en donde cada vez más las empresas transnacionales, que son nacionales únicamente en términos formales, ¿dónde tienden a radicarse? Fundamentalmente la radicación legal de estas empresas es en paraísos fiscales. Llamamos paraísos fiscales a aquellos lugares que trabajan con una banca offshore, es decir, con un secreto fundamentalmente vinculada con los propietarios del capital, y concretamente también, ¿por qué decimos en paraísos fiscales? Porque de alguna manera estas empresas se radican en esos lugares que son los lugares donde, en definitiva, se pagan menos impuestos o hay una menor presión impositiva con respecto fundamentalmente al capital. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Que habría que pensar concretamente el fenómeno de la llamada globalización a partir no solo de una respuesta política para resolver la crisis de gobernabilidad, sino también la búsqueda de nuevas salidas comerciales por parte del capital, que en principio lo que de alguna manera tiene como principal objetivo es de alguna forma recuperar la competitividad. ¿Cómo? Bueno, por medio de la transnacionalización de sus operaciones y la desterritorialización o extraterritorialización fundamentalmente de sus compromisos, ¿sí? A eso llamamos concretamente, bueno, la otra cara, si quieren, del proceso de globalización. Por eso, la globalización es una respuesta del capital ante la crisis política y crisis económica, ¿sí? ¿Y de qué manera se va a resolver específicamente esta cuestión de esta crisis de manera puntual? Bueno, se va a resolver de la siguiente forma. Nosotros vamos a ver que la globalización apunta a liberalizar el intercambio de mercancías y la circulación de capital. ¿Qué es esto de liberalizar el intercambio de mercancías? Bueno, se entiende por globalización ¿qué cosa? Un crecimiento fundamentalmente del comercio. ¿Por qué crece el comercio? Porque las restricciones para que se desarrolle básicamente el comercio tienden a volverse cada vez mínimas, tienden quizás a tender a desaparecer. Por eso cuando hablamos del proceso de globalización estamos hablando, en principio, no solo de una mayor integración de los diferentes espacios económicos a escala planetaria o escala internacional, sino también fundamentalmente de que esa integración se da como consecuencia de la liberalización en el intercambio de productos, la liberalización en el intercambio de bienes y servicios. Y no solamente que los bienes y servicios puedan entrar y salir de los diferentes países o de los diferentes espacios territoriales de forma mucho más fácil, sino también, concretamente, de la facilidad para los desplazamientos del capital.
el capital va a volverse cada vez mucho más fluido que antes. No solamente van a volverse fluidos los vínculos comerciales, sino también los movimientos de capital. Por eso, cuando pensamos, bueno, y entonces, ¿en qué consistió concretamente el fenómeno de la globalización? Decimos, bueno, la globalización implicó esta estrategia del capital que no solo desregula el mercado de trabajo, sino también libera el intercambio de mercancías y la circulación fundamentalmente de dinero y de las inversiones a escala planetaria. ¿Qué implica concretamente esto? Bueno, implica tres cuestiones diferentes, ¿sí?, que es importante tener en cuenta. En principio, vamos a hablar de la globalización como fragmentación de las cadenas de valor, ¿sí? ¿Qué significa la fragmentación de las cadenas de valor? Fragmentación de las cadenas de valor significa, concretamente, que un producto en particular, por ejemplo, pensemos cualquier producto que se produce bajo condiciones globales, como puede ser, por ejemplo, vamos a ver después, que esos productos son básicamente la digamos, la electrónica de consumo, la industria textil, etc. Las cadenas de valor van a estar absolutamente fragmentadas. ¿Qué significa esto? A ver, si nosotros pensamos, por ejemplo, en una prenda, ¿sí?, que se puede comprar en el mercado argentino, una textil que se puede comprar en el mercado argentino, por ejemplo, ¿sí?, de una marca conocida como puede ser Zara, ¿sí?, una marca española, uno dice, bueno, pero ¿qué significa que Zara tiene fragmentadas sus cadenas de valor? Bueno, por ejemplo, que quizás en la producción de ese textil, de esa prenda, intervinieron cadenas de valor en diferentes partes del mundo. Quizás el algodón, ¿sí?, corresponde al algodón producido, no sé, en Sri Lanka, ¿sí?, donde se manufactura ese algodón o donde se teje ese algodón, podríamos decir en Vietnam. Luego de Vietnam, esa prenda pasa y se es teñida, podríamos decir, o es coloreada, ¿sí?, en un determinado país, como puede ser, no sé, en Filipinas, y luego es empaquetada o es vendida, ¿sí?, en España o en Argentina. ¿Qué significa esto? Si uno analiza las diferentes etapas de fabricación de un producto, lo que se llama tradicionalmente cadenas de valor, las cadenas de valor están globalizadas. ¿Y qué significa que las cadenas de valor están globalizadas? Significa fundamentalmente que no solamente se globaliza el capital porque uno puede comprar o vender productos que son fabricados o producidos en diferentes partes del mundo. En este sentido, esto sucedió casi siempre en el capitalismo, sino que, concretamente, las cadenas de valor, los procesos productivos para la conformación de un producto, en definitiva, van a estar cada vez más localizados en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, un producto X, como puede ser, pongamos por caso, un iPhone, ¿sí?, o un Samsung, tiene componentes que fueron fabricados en 4, 5, 6, 10, 15 o 20 países diferentes, ¿sí? Entonces, para que la empresa transnacional, léase Apple, léase Samsung, léase Sony, etcétera, pueda tener una estrategia global en términos de acumulación, debe tener la posibilidad de ¿qué? De invertir en diferentes partes del mundo, de contratar en algún sentido empresas subsidiarias que en principio tengan de alguna u otra manera algún tipo de conexión entre sí y por lo tanto tener la posibilidad de vender esas mercancías en el mercado mundial. Es decir, lo que se produce concretamente es una suerte de fragmentación de las cadenas de valor o globalización, si quieren ustedes, de la cadena de valor, donde los diferentes productos tienen componentes, tienen partes, tienen, podríamos decir, materia prima que proviene de diferentes procesos de acumulación diferentes. ¿Se entiende? A diferencia quizás de lo que sucedía durante la época previa a la globalización, pensemos en los años 40 o los años 50, ¿sí?, donde, por ejemplo, la fabricación de un Ford en la Argentina implicaba que
todas las materias primas, todas las piezas, todas las autopartes eran fabricadas en la Argentina. Hoy en día la producción de cualquier automóvil en la Argentina, aún en la Argentina, hace que intervengan cadenas de valor, procesos de producción de diferentes partes del mundo. ¿Sí? Ahora bien, pasemos a la segunda conclusión con respecto al fenómeno de la globalización. No solamente se fragmentan las cadenas de valor, sino que también se fragmenta la fuerza de trabajo. ¿Por qué se fragmenta la fuerza de trabajo? Bueno, porque las condiciones de costos y las condiciones de demanda ya no tienen por qué coexistir. Pensemos esto. Durante la etapa del Fordismo, Ford había descubierto qué cosa, que era mejor que los trabajadores tuvieran salarios relativamente importantes, porque no solamente iban a estar más integrados en la empresa en el sentido de que iban a ser trabajadores más dóciles y trabajadores más respetuosos quizás de las normas y del empleo fundamentalmente productivo, sino también porque eran útiles desde el punto de vista del consumo. Es decir, las condiciones de costos, los salarios que pagaba la empresa, eran de alguna manera la otra cara de los salarios que pulsaban, ¿sí?, o movilizaban la demanda. Aunque en el caso de los trabajadores fordistas no fueran fundamentalmente demandantes tan estrechamente de lo que podríamos ser vehículos en un primer momento, luego sí, pero sí de manufacturas más pequeñas y de un costo menor. Entonces, las condiciones de costos, el salario entendido como costo y el salario entendido como un ingreso que moviliza la demanda, estaban íntegramente relacionados. Entonces, pagar salarios altos era beneficioso para el capital porque esto le permitía la posibilidad de vender, de realizar sus mercancías en el mercado, de tener una demanda solvente para poder vender. Esto, junto con las políticas keynesianas que fomentaban el pleno empleo y fomentaban la demanda agregada, terminaba siendo un combo relativamente virtuoso. ¿Qué es lo que va a suceder concretamente con la globalización? Recuerden, con la desregulación del mercado de trabajo y con la necesidad de fragmentar las cadenas de valor. El capital se da cuenta que es mucho más beneficioso fragmentar también la fuerza de trabajo. ¿Haciendo qué cosa? Que no todos los trabajadores tengan salarios altos o no todos los trabajadores tengan salarios bajos, sino que se aprovechen las mejores condiciones de costos y las mejores condiciones de demanda. Por eso el capital, a partir de la liberalización en el tráfico de mercancías, en la circulación de capital, promueve ¿qué cosa? Explotar aquellos espacios o aquellas partes del mundo donde la fuerza de trabajo es más barata. Por ende, las textiles se tienden a concentrar fundamentalmente en el sudeste asiático, por eso la producción manufacturera se tiende a concentrar en el sudeste asiático, porque en términos de dólares, los salarios que se pagan en dólares en el sudeste asiático, de alguna manera, son mucho más bajos de los que se pagan históricamente, o de lo que se van a pagar históricamente en el centro del mundo. ¿Sí? Entonces, esa fragmentación de la fuerza de trabajo da una nueva división del trabajo dentro o en el contexto de la llamada globalización. Y por último, el tercer elemento que es importante a tener en cuenta dentro del fenómeno de la llamada globalización es la fragmentación de los espacios de valorización. ¿Qué significa esto de la fragmentación de los espacios de valorización? Antes, cuando digo antes, digo durante el periodo fordista o durante el periodo clásico de acumulación de capital, que un país fuera escenario de la revolución productiva, tomando el lema menemista en algún punto, implicaba en algún sentido que esa revolución productiva impulsara a todo el país hacia un desarrollo económico. ¿Cuál es concretamente la diferencia que va a empezar a aparecer en el contexto de la globalización? A partir del desarrollo de la globalización, los países ya no se desarrollan en bloque, sino que se desarrollan en zonas especiales. Por eso vamos a hablar de enclaves de desarrollo económico. El ejemplo paradigmático de esto son las llamadas maquiladoras, que fueron un ejemplo paradigmático de los años 90, ¿sí? Que surgieron maquiladoras o las maquilas mexicanas, fueron básicamente
bueno, fueron de alguna manera emprendimientos que se desarrollaron concretamente en el contexto de la globalización a partir del año 1994, donde México ingresa en el tratado, en el NAFTA, ¿sí? En el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y donde muchas empresas norteamericanas que decidieron instalarse fundamentalmente en la frontera con México, aprovechar concretamente los beneficios excepcionales desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista de disciplinamiento que tenía la clase trabajadora mexicana, y por lo tanto empezar a mudar la producción más bien hacia la periferia. Y entonces, los países que anteriormente eran países industrializados y desarrollados, comenzaron a desindustrializarse porque empezaron a mudar su producción fundamentalmente a estas zonas especiales, ¿sí? Estas zonas especiales hoy en día están, bueno, en diferentes partes del sudeste asiático, también en América Latina. Bueno, no sé si ustedes de alguna manera han estado siguiendo las noticias, pero bueno, hay, como se está hablando en la Argentina, la posibilidad de un emprendimiento económico de esa magnitud vinculada con la cría de cerdos, ¿sí? Fundamentalmente para la exportación a China. Y entonces, ¿qué serían esos procesos? Bueno, serían procesos de fragmentación de espacios de valorización, donde el capital se invierte específicamente aprovechando las condiciones excepcionales que brinda la fuerza de trabajo, el dumping, podríamos decir, salarial y el dumping sindical, como diría Gors, y por lo tanto, eso permitiría fundamentalmente aprovechar los beneficios de una escala planetaria de acumulación de capital, ¿sí? Bien, entonces, en ese sentido, uno podría señalar concretamente que la globalización trae como consecuencia definitiva no solo la reestructuración de las relaciones de fuerza entre la clase trabajadora y en principio, en este caso, los empresarios, sino también una reconfiguración de las condiciones de acumulación. Y esa reconfiguración de las condiciones de acumulación también se integran, también se introducen específicamente en el proceso de trabajo. Ahí ya empezamos concretamente en lo que nosotros podríamos denominar, en principio, ¿sí?, los nuevos pilares de la organización del trabajo post-fordista, ¿sí? Piensen esto, ¿no? Esa estrategia del capital que se había desarrollado o que se había comenzado a desarrollar a finales de los años 60, principios de los años 70, que va a impactar no solamente en las relaciones de fuerza, que va a impactar no solamente en la modificación de las cadenas de valor, en la fragmentación de la fuerza de trabajo, en la fragmentación de los espacios de valorización, va a ingresar también en el terreno de la empresa, en el terreno del mundo laboral, y por lo tanto van a empezar de alguna forma a establecerse nuevos criterios sobre los que se configura el trabajo. Esos son los nuevos avatares del trabajo, según Gors, ¿sí? Y en ese sentido, el nuevo modelo que se va a empezar a introducir al interior de la empresa es lo que nosotros podríamos denominar concretamente una organización post-fordista del trabajo. ¿Por qué una organización post-fordista del trabajo? Porque ante la crisis de competitividad que se desata concretamente en los años 70 en las principales economías desarrolladas, plantea de alguna manera Gors que esta incapacidad para seguir creciendo le dejó a las empresas una alternativa. ¿Cuál fue esa alternativa? Bueno, el crecimiento de las empresas debía volverse o debía pasar de ser de lo cuantitativo y material a lo cualitativo e inmaterial. Piensen esto, ¿no? Las empresas que hasta ese momento estaban organizadas bajo parámetros fordistas, que eran empresas que tendían a la producción en serie, que eran empresas concretamente que tendían, en algún sentido, a la producción de manufacturas, a la industria pesada. De lo cuantitativo, producción en serie tiene que ver con producción de múltiples unidades de un mismo modelo. De lo cuantitativo y de lo material, la empresa debía pasar a lo cualitativo e inmaterial. ¿Por qué?
porque la empresa debía de alguna manera tener la capacidad para adaptarse a los cambios en la moda y en el deseo. La empresa debía ser lo suficientemente flexible como para poder acomodarse a la nueva demanda. La empresa debía, en algún sentido, promover la lógica de las marcas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver concretamente es que esa estrategia del capital no hubiese sido o no hubiese estado en principio completa de no haberse modificado estrictamente las condiciones de producción al interior de la propia empresa. Por eso vamos a decir que de la misma manera en que el capital va a revolucionar fundamentalmente la tecnología y va a revolucionar concretamente las condiciones de acumulación, también va a revolucionar el proceso de trabajo. ¿Y cómo va a revolucionar el proceso de trabajo? Bueno, modificando por completo las condiciones de producción. Una empresa post-fordista, una empresa transnacional, debe tener principios y debe tener una lógica totalmente diferente a las viejas economías de escala que planteaba, por ejemplo, el Fordismo. Entonces, en ese sentido, se va a copiar el modelo de las empresas japonesas, que fueran, en algún sentido, muy dinámicas luego de la Segunda Guerra Mundial en su recuperación económica para la producción de manufacturas pequeñas. Pensemos, por ejemplo, en el desarrollo de la electrónica de consumo, y por lo tanto copiar ese modelo como una suerte, podríamos decir, de nuevo paradigma para la organización empresarial. Eso es lo que está planteando concretamente Gors con la aplicación de los principios del llamado post-Fordismo. Y en ese sentido, uno podría decir, bueno, ¿y cuáles serían esos pilares del post-Fordismo? ¿Cuáles serían esos criterios a la hora de pensar la nueva organización empresarial? Bueno, podríamos decir que pasamos de un modelo más o menos piramidal, ¿sí?, en donde la empresa funcionaba como una corporación burocrática absolutamente organizada, a un modelo mucho más flexible, que es el modelo de trabajo postfordista, que lo que busca concretamente es, podríamos decir, modificar, ¿sí?, o darle a la empresa un dinamismo, una flexibilidad y una capacidad para adaptarse a los cambios, ¿sí?, que anteriormente la empresa no podía disponer o no podía realizar. Concretamente, lo que podríamos decir en este sentido es que la empresa se va a volver mucho más líquida, mucho más plástica, mucho más, podríamos decir, flexible a la hora de acomodarse a los cambios a la demanda y a los cambios en el deseo. ¿Cuáles son entonces los dos principios con los que se estructura este nuevo paradigma que nosotros vamos a denominar el paradigma fordista, perdón, post-fordista? En primer lugar, modificar en algún sentido el esquema de la llamada línea de montaje, introduciendo dos principios, ¿sí? ¿Qué es el principio del Kanban, ¿sí?, que es copiado directamente de las empresas japonesas, y del Just in Time, ¿sí? Lo que busca en algún sentido la nueva empresa postfordista es combinar autonomía con automatización. Es decir, combinar la autonomía que brinda el Kanban y por lo tanto un flujo de información absolutamente invertido a cómo funcionaba dentro de las empresas fordistas, y una suerte de automatización entre las entradas y las salidas que permitiera de alguna manera que la empresa trabaje siempre just in time, es decir, casi sin ningún tipo, sin retardo, o podríamos decir, sin diferencia con respecto a esos cambios en la demanda que se están estableciendo permanentemente en el nuevo capitalismo. Vamos a plantear entonces esto de forma un poco más simple, más sencilla. ¿Qué es en este caso la idea del Kanban o la autonomía? Bueno, Kanban es una palabra que en japonés significa cartel, ¿sí? Y uno dice, ¿por qué cartel? Bueno, porque las empresas, básicamente las empresas pioneras japonesas, que van a aplicar este modelo laboral, van a ser empresas que van a estar estructuradas de acuerdo a un modelo totalmente diferente
a la vieja y tradicional línea de montaje. ¿Cuál era la estructura administrativa de una empresa industrial norteamericana clásica, de la General Motors, de la Ford, etcétera, de la General Electric, etcétera? Era una suerte de esquema donde sumamente rígido, que establecía algunas diferencias muy importantes entre los puestos jerárquicos, que eran los puestos que de alguna manera planteaban la gestión y la concepción del trabajo, y los puestos, podríamos decir, más bien subordinados, que eran los trabajadores que ejecutaban las decisiones tomadas por otros. Es decir, en la fábrica fordista, se dice que la fábrica fordista es una fábrica donde, en general, las decisiones no las toma el propio trabajador, sino que las decisiones las toma el jefe, las toma el dueño, las toma el equipo directivo. Entonces, la información baja desde arriba hacia abajo. ¿Qué pasa cuando la información baja desde arriba hacia abajo? Evidentemente, quienes toman la decisión nunca son aquellos que están ejecutando el trabajo, sino que los trabajadores lo que hacen es tomar las decisiones, o mejor dicho, ejecutar las decisiones que han tomado otros. Por ende, la información cómo circula en la fábrica fordista, desde arriba hacia abajo, haciendo que la fábrica fordista sea extremadamente burocrática, con una enorme capacidad para multiplicar las instancias intermedias y con una muy baja capacidad de adaptarse a los cambios. ¿Por qué? Porque es una estructura corporativa muy rígida que no admite, en definitiva, otra forma de ver las cosas, tal como sí admite, por ejemplo, estas nuevas formas del trabajo que estamos describiendo a continuación. Por ende, la clave para entender qué significa Kanban, el Kanban, ¿qué es concretamente? Es pensar el proceso de trabajo, ya no desde un equipo directivo que toma las decisiones para que esas decisiones sean ejecutadas por otros, sino darle autonomía a los propios trabajadores y por lo tanto que la información, en vez de fluir de arriba hacia abajo, vaya de abajo hacia arriba. Ven acá la flechita, ¿no? La información va de abajo hacia arriba. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa concretamente que son los propios trabajadores quienes se autoorganizan, en este sentido, tienen autonomía. Autonomía significa se dan a sí mismos sus propias decisiones, toman sus propias decisiones, y por lo tanto estas decisiones son comunicadas fundamentalmente a las etapas superiores. Por eso la idea de cartel. ¿Cartel qué significa? El cartel es básicamente como si fuera como pizarra, significa Kanban, donde los propios trabajadores van escribiendo qué es lo que necesitan a las, podríamos decir, autoridades superiores, y de esa manera entonces la información tiende a fluir hacia arriba. Entre un sistema heteroorganizado, como es el sistema fordista, es decir, organizado por otros que son diferentes a los que ejecutan las decisiones, el posfordismo plantea un sistema autoorganizado, porque los trabajadores tienen autonomía, ¿sí? O se busca que los trabajadores tengan autonomía para la toma de decisiones. Y el segundo principio, que es muy interesante con respecto a esto, fundamentalmente en relación a la aparición del posfordismo como forma de organización de la empresa, tiene que ver con el just in time. Just in time significa el justo a tiempo, ¿sí? ¿Y por qué justo a tiempo? Porque si nosotros quisiéramos comparar el nuevo modelo de organización de la empresa con respecto al modelo tradicional, con respecto al modelo fordista, en el modelo fordista, las decisiones de la empresa siempre llegan tarde. ¿Por qué siempre llegan tarde? Un poco por la estructura burocratizada que señalamos anteriormente, pero además de esto, porque en el fordismo la lógica que predomina es la producción a escala. Por eso se produce just in case. ¿Qué significa esto? Se produce fundamentalmente por si acaso. Es decir, se produce previamente a lo que, en definitiva, se va a terminar vendiendo
con posterioridad. ¿Cuál sería la diferencia con respecto a la nueva forma de organización de la producción? En general, las empresas postfordistas van a tender a reducir no solamente la burocracia, sino también, básicamente, la demora entre la toma de decisión y la fabricación del producto. Y no solamente la demora, sino también tratar de que la empresa tienda a adaptarse lo más rápidamente, ¿sí?, a los cambios en la moda, a los cambios en el deseo. Por eso son empresas que trabajan con un nivel de stock muy bajo, es decir, casi sin existencias, casi sin stock, y además de eso trabajan con una extensa red de proveedores. Esa extensa red de proveedores, en definitiva, permite ¿qué cosa? Permite que la empresa, de alguna manera, externalice, ¿sí? Recuerden esta palabra, la idea de la externalización, ¿sí?, fundamentalmente no solo de la gran mayoría de sus costos, sino también de sus proveedores. ¿Esto qué hace concretamente? Que la producción tenga menos restricciones a la hora de ser, por ejemplo, obstaculizada, ¿sí? Por ejemplo, a ver, hoy en día, pensemos, por ejemplo, con respecto al COVID-19, ¿no? La pandemia ha frenado la producción en diferentes partes del mundo. Bueno, las empresas transnacionales se las, podríamos decir, arreglan como para no quedarse nunca sin proveedores. ¿Por qué para no quedarse nunca sin proveedores? Bueno, porque al tener una extensa red de proveedores que trabajan just in time, donde hay una cierta automatización en relación a las entradas y a las salidas, en definitiva, esto permite ¿qué cosa? Permite que, bueno, por un lado, se externalicen los costos, se externalice fundamentalmente la presión sobre los trabajadores y donde las empresas transnacionales, por ejemplo, puedan de alguna manera contar siempre con los productos y con el abastecimiento necesario. Pensemos, hoy en día, digamos, sigue fluyendo la cantidad de productos y de mercancías en la medida en que, digamos, no hay una suerte de cuello de botella en la producción de estas mercancías transnacionales, sino fundamentalmente porque este sistema de red permite la automatización entre la entrada y la salida de los diferentes productos, ¿sí? Entonces, supongamos, si por alguna razón hoy en día Apple no consigue la fabricación del vidrio gorilas, ¿sí?, que llevan fundamentalmente los iPhone, no la consigue la producción en China porque se le cae un proveedor de China, automáticamente le aparece un nuevo proveedor en la India que le va a fabricar, quizás, no digo con la misma calidad o con los mismos costos, pero que en definitiva puede llegar a abastecer con el mismo producto y por lo tanto no frenar fundamentalmente la producción de este tipo de mercancías. Es decir, la cantidad de proveedores está como dispersa en diferentes partes del mundo y esto le permite a las empresas transnacionales, de alguna u otra manera, automatizar, ¿sí?, la producción y la generación de mercancías a lo largo del tiempo. Bien, entonces, si la globalización, por un lado, impacta, ¿sí?, en el terreno político porque modifica la relación de fuerzas, y por otro lado, impacta también en el terreno económico por medio de la liberalización en el tráfico de mercancías y en la circulación de capital, y también impacta, en definitiva, en el terreno del mundo del trabajo, vamos a ver concretamente que el impacto más importante, ¿sí?, encuentra fundamentalmente Gors, no se da tanto al interior del proceso de trabajo como fundamentalmente en el terreno del vínculo laboral. ¿Qué significa esto? Significa que uno de los cambios más importantes que logró la globalización, fundamentalmente en esta disputa o en esta modificación en las relaciones de fuerza, se explica básicamente en la modificación, en el cambio de lo que podríamos de alguna manera señalar el vínculo laboral. Hay un párrafo que me parece a mí que es revelador del texto, que aparece en el capítulo 2, y es en la página 58, que me voy a detener un minuto para leerlo, y que después lo vamos a tratar de analizar concretamente en función de qué es lo que señala Gors en relación al vínculo laboral. Dice, en este sentido,
La firma madre, está hablando de las empresas transnacionales, en efecto externaliza todas las tareas especializadas que otras empresas pueden asumir igualmente bien y a mejor precio. ¿Sí? Esta idea de que uno podría señalar una empresa como Nike, una empresa como Apple, una empresa como Sony, ¿qué hacen? Externalizan las tareas especializadas que otras empresas pueden realizar. ¿Por qué? A ver, Nike, ¿por qué se va a poner a fabricar textiles cuando en definitiva tenés una inmensa red de proveedores de textil en todo, podríamos decir, el sudeste asiático, con condiciones de costos mucho mejor, con niveles de calidad absolutamente aceptables, etcétera? ¿Por qué Apple se va a poner a producir fundamentalmente, no sé, los componentes de la microelectrónica necesarias para poner en funcionamiento un iPhone? Si tiene, por ejemplo, proveedores en la India o tiene proveedores en China que lo pueden hacer incluso mejor de lo que podrían hacerlo en los propios Estados Unidos y con condiciones de costo mucho mejores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la firma madre? Externaliza, es decir, pone a producir afuera, con contratos en algún sentido esporádicos, con contratos por tiempo, que se terminan, que se caen y que por lo tanto se pueden volver a negociar. De esta manera, ¿sí? Paso un párrafo más abajo, página 58, les decía, la mano de obra está dividida así en dos grandes categorías. Un número central compuesto por asalariados permanentes y de tiempo completo, capaces de la polivalencia profesional y de movilidad, y alrededor de ese núcleo una masa importante de trabajadores periféricos, entre los cuales hay una proporción importante de trabajadores precarios y de interinos, con horarios y salarios variables. A esos asalariados periféricos se une una proporción cada vez más importante de externos, es decir, de prestatarios de servicios pretendidamente independientes a los que se le paga por tiempo trabajado o por tarea, y cuya carga de trabajo varía según las necesidades del momento. Estos independientes no están cubiertos por el derecho laboral, tampoco por cobertura social, y están expuestos a todas las incertidumbres coyunturales y comerciales que la firma descarga en ellos. Por eso, esa idea de una modificación del vínculo laboral nos lleva concretamente a ver qué pasa entonces con el mercado de trabajo en la globalización. El mercado de trabajo en la globalización se fragmenta, como dijimos antes. Se produce la fragmentación de la fuerza de trabajo. ¿Y qué sería la fragmentación de la fuerza de trabajo? Bueno, algo que es totalmente lo opuesto a lo que generaba el Fordismo. El Fordismo lo que generaba era a una cierta homogeneidad de la fuerza de trabajo. Todos los trabajadores fordistas más o menos compartían los mismos derechos laborales, compartían los mismos criterios de salario, compartían fundamentalmente la representación gremial, compartían los criterios de negociación colectiva. Es decir, el Fordismo tendía como a unificar o a homogeneizar a los trabajadores, de alguna manera identificando al trabajador de la salud con el trabajador de la educación, al trabajador de la industria con el trabajador del transporte, al trabajador del transporte con el trabajador de comercio y al trabajador de comercio con el trabajador, no sé, bancario. El Fordismo lo que hacía era a unificar concretamente a los trabajadores. Lo que vemos concretamente en la globalización es una suerte de fragmentación de la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque cada vez más el capital lo que hace o lo que requiere, ¿sí?, es, en principio, de un núcleo en lo que nosotros vamos a denominar primario de trabajo, que sea cada vez más flexible. ¿En qué sentido un núcleo flexible en términos de trabajo? Bueno, que el mercado laboral primario, cuando decimos primario decimos el mercado laboral formal, los trabajadores más privilegiados, son aquellos que pertenezcan a este sector, a este mercado primario de trabajo, que tiene flexibilidad desde el punto de vista, podríamos decir, funcional. ¿Qué significa una flexibilidad funcional? Son los trabajadores llamados polivalentes, que pueden realizar diferentes tareas, que son los trabajadores, si quieren ustedes, calificados, que aparecen en el contexto del posfordismo, ¿sí? Trabajadores que, en definitiva,
Si no trabajan en una empresa, trabajan en otra, porque, no sé si ustedes recuerdan, ahí apareció muchas notas en relación a la creación de una nueva carrera, ¿sí? En la Universidad de Buenos Aires, parece ser carrera del futuro, ¿sí? Se llama Ciencia de Datos, es una carrera que la va a dictar la la Facultad de Exactas, de Ciencias Exactas, y que es una carrera que está demandando muchísimo el mercado, que pide data scientists, ¿sí? Es decir, científicos de datos, y básicamente que tienen una remuneración muy alta. Hoy en día, no sé, por ejemplo, un banco o una plataforma como Despegar o como Mercado Libre pagan a ese tipo de profesional aproximadamente 180.000 pesos, 200.000 pesos, ¿no? ¿Pero qué se trata básicamente? De un núcleo del mercado primario de trabajo con una elevada calificación y con una elevada flexibilidad funcional, en el sentido de una flexibilidad que le permita, por ejemplo, mediante hablar idiomas, ¿sí? Flexibilidad fundamentalmente geográfica, que pueda trabajar en diferentes partes del mundo, por lo tanto con salarios altos. Es decir, concretamente, el mercado primario de trabajo es el mercado que se nutre fundamentalmente las empresas transnacionales, ¿sí? Las empresas que tecnológicamente están en la vanguardia en la acumulación de capital. Pero ahora bien, lo que sucedió en el contexto de la globalización es que ese núcleo del mercado primario de trabajo es cada vez más reducido, ¿sí? Y entonces, concretamente, lo que empiezan a aparecer son grupos periféricos desde el punto de vista laboral. Hay un segundo grupo, ¿sí? Que forma parte de lo que nosotros vamos a denominar el mercado secundario de trabajo, que es el primer grupo periférico, pero que ya se ubica, ¿sí? En el mercado secundario de trabajo, que serían, en este caso, aquellos trabajadores que trabajan en determinadas empresas, pero que tienen una flexibilidad, podríamos decir, numérica. ¿Qué significa flexibilidad numérica? Flexibilidad numérica significa que su posición dentro de la estructura laboral ya no está tan consolidada porque existe tanta cantidad de trabajadores que pugna por entrar en ese puesto que en definitiva a la empresa le da exactamente lo mismo pagarte, indemnizarte y echarte, ¿sí? O pagarte un salario que quizás no sea un salario acorde a los niveles internacionales o a los niveles de mercado. ¿Por qué? Porque en definitiva la flexibilidad numérica, ¿qué hace concretamente? Que haya muchos otros trabajadores que están dispuestos a trabajar, ¿sí? A trabajar, a hacer lo mismo que vos por la mitad de precio, ¿sí? A esto se le llama entonces primer grupo periférico, que es un mercado secundario de trabajo por la flexibilidad numérica. De este grupo hay una parte, podríamos decir que está como por debajo de este grupo, que son aquellos grupos que están en peor situación que los del primero. Aquellos que tienen contratos temporarios, ¿sí? Por ejemplo, un trabajador cuyo contrato vence en un determinado momento, ¿sí? No son trabajadores contratados por tiempo indeterminado como el primer grupo periférico, sino que los contratos son temporarios. Programas de becarios, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los programas de becarios es lo que comúnmente se conoce con el nombre de pasantías, ¿sí? Confirmación pospuesta en el sentido de trabajadores que están de prueba en prueba, ¿sí? Por lo tanto, la ley argentina tiene en este caso, creo que hasta los 3 meses, hay una confirmación pospuesta en el sentido de que uno es temporario y la empresa te puede echar, ¿sí? Sin pagarte o sin indemnizarte, como correspondería fundamentalmente al grupo primario. Puestos compartidos o trabajadores de tiempo parcial, ¿se entiende? Luego de este primer grupo aparece este segundo grupo, también dentro del mercado secundario de trabajo. Y fíjense que en este caso todavía se mantienen concretamente las relaciones, de alguna manera, salariales, pero las relaciones salariales se vuelven cada vez más informales en este punto, hasta llegar al último escalafón, que sería la verdadera tercerización laboral, ¿sí? Cuando se habla de los tercerizados o terciarizados, es una forma, los externalizados serían aquellos que están de alguna manera en esta tercera franja, es decir, los que están
incluso más lejos del grupo núcleo de flexibilidad funcional. En este caso, la flexibilidad tiene que ver concretamente con el vínculo laboral, en donde encontramos, en primer lugar, los autónomos, ¿sí? Los autónomos son concretamente lo que nosotros podríamos denominar, no los autónomos en la legislación como Argentina, sino serían como los monotributistas, ¿sí? El empleo autónomo. Los temporarios por agencia, en este caso son temporarios, pero a diferencia de estos temporarios, son temporarios porque están contratados por medio de una agencia. Y los subcontratados, ¿sí? En este caso también una empresa que es subcontratada y que por lo tanto de alguna manera es contratada por otra. Ejemplo típico, ¿no? Una empresa podríamos decir, de primera línea, que quienes hacen la limpieza son o forman parte de una empresa diferente y en este caso están subcontratados, ¿sí? Es que hay una empresa que subcontrata fundamentalmente a otros trabajadores que realizan quizás actividades muy desprestigiadas y fundamentalmente con poco valor agregado en el mercado formal. ¿Qué quiero decir entonces con esto? ¿Cuál fue la consecuencia palpable y directa del proceso de globalización? No solamente los cambios que se dan en el plano, podríamos decir, económico, desde el punto de vista de las modificaciones en la estructura del capital, la transnacionalización y la desterritorialización del capital, sino también concretamente los cambios que se han dado al interior de la empresa y fundamentalmente en el mercado laboral, ¿sí? Por lo tanto, es muy interesante ese planteo de Gors donde señala concretamente que la globalización ha terminado de alguna manera por imponer el posfordismo y el posfordismo ha tenido un impacto a nivel o a escala global mucho más importante en el vínculo salarial que en el propio proceso de trabajo, ¿sí? ¿Qué significa en el propio vínculo salarial? Ha fragmentado el vínculo salarial, podríamos decir, fragmentado la sociedad salarial. Hoy en día las condiciones, evidentemente, salariales se han fragmentado en una multiplicidad de casos, lo que lleva evidentemente a una mayor dificultad para que la propia clase trabajadora se organice o que de alguna manera pueda tener conciencia de la pertenencia a un mismo sector y a un mismo grupo social. ¿Por qué? Porque las diferencias son tan disímiles, son tan diferentes, son tan particulares, que vuelven muchas veces dificultosa la acción colectiva.